Bueno, nosotras somos el grupo 13 y vamos a presentar las propuestas regulatorias ambientales que fortalezcan el rol fiscalizador para los casos de contaminación del agua superficial en Chile. El presente informe busca hacer un recorrido explicando y analizando distintos aspectos de la regulación e institucionalización chilena, ligada a la problemática de la contaminación superficial del agua. Tomando en cuenta los antecedentes de esta problemática, como también los casos de ejemplos ocurridos en Chile, los aspectos relevantes a estudiar corresponden a los principios de la política chilena, aspectos legislativos e institucionales, además de profundizar en los casos chilenos de contaminación superficial del agua, para finalmente estudiar los instrumentos de la normativa actual y proponer aquellos que se ajusten más al caso chileno acreditado por aplicaciones exitosas en otros países del mundo. Con esto se busca proponer soluciones al hecho de que en Chile existe una falta del rol fiscalizador con respecto al recurso hídrico, puesto que a pesar de que existe un Command and Control establecido, hay una deficiencia en las funciones fiscalizadoras y por ende se proponen formas de cómo fortalecer este instrumento de regulación ambiental para este caso, en términos de la disponibilidad de recursos hídricos, debido a aspectos geográficos principalmente. La percepción es que no hemos sabido cuidar el vital recurso ni administrarlo con verdadera sabiduría. La contaminación de las aguas principalmente se genera a través de las aguas servidas, originadas de los usos domésticos, además de los efluentes mineros y los residuos industriales líquidos. También se produce por la contaminación difusa de biofertilizantes y pesticidas en las aguas superficiales y subterráneas. El daño realizado por la contaminación hídrica puede tomar muchas formas, tales como daños a la salud, pérdida de la capacidad para el agua como medio de recreación, daños a cosechas y a la biodiversidad, entre otros. Debido al anterior y otros factores es que la contaminación se considera un problema económico porque reduce el valor de algunos de los recursos que la sociedad tiene a su disposición. Además requiere que la gente tome decisiones y resuelva conflictos de intereses. A continuación se pueden ver los tres casos ejemplos de la contaminación superficial en Chile. El primero corresponde a la acuicultura, luego la industria de la celulosa y finalmente la industria minera. Con respecto a la acuicultura, tenemos que Chile es el segundo productor mundial de salmones. Las principales actividades que provocan externalidades negativas al medio ambiente son la alimentación de los peces y el tratamiento de enfermedades. Se generan residuos altos en nutrientes como fósforo, nitrógeno y materia orgánica, provocando eutrofización. Con respecto a los aspectos a destacar, en particular la crisis del virus ISA fue un hito fundamental, ya que después del suceso se actualizó el reglamento sanitario existente y se creó el programa sanitario específico de vigilancia y control de la anemia infecciosa del salmón. El desastre del año 2016 tuvo como consecuencia la modificación del reglamento ambiental para la acuicultura en el año 2017. Luego, con respecto a la industria de la celulosa, tenemos que la demanda de agua de la industria es de un 30% y que la contaminación del agua se genera principalmente por los riles, que son los desechos de la actividad que contienen compuestos orgánicos disueltos, compuestos orgánicos halogenados y metales pesados. Acá tenemos el caso Celco como ejemplo que ocurrió en 2004 y afectó principalmente a los cisnes de cuello negro que habitaban el río Cruces. Los aspectos a destacar es que marcó un hito clave en aspectos regulatorios en Chile, donde fue el primer EIA llevado a cabo por la CONAMA. Además dejan en evidencia que la ley marco del medio ambiente 10 años después no estaba entregando resultados deseados, puesto que se produjo el desastre del río Cruces. A raíz de lo anterior es que surgió la ley 20.417 en 2010, poniendo fin a la CONAMA. Finalmente, con respecto a la minería, tenemos que para los distintos procesos mineros se utiliza agua. Esto en porcentaje no es tan alto, puesto que se utiliza el 3% del suministro de agua en Chile, pero muchas concesiones y operaciones mineras se ubican en las zonas donde la escasez de agua es un factor limitante en el desarrollo regional. Además, la contaminación al agua es directa, por desechos mineros, relaves, entre otros. Y acá el caso ejemplo corresponde al desastre ambiental de la bahía de Chañaral en el año 1938. Con respecto a lo importante a destacar, es que esta zona, la contaminación ha provocado un daño irreversible debido a cambios en la geografía de la zona costera. En la bahía de Chañaral el mar se recogió 6 kilómetros. También los contaminantes han afectado la salud de las personas de las zonas mineras, produciendo asma y hasta cáncer.
una herramienta o forma de relacionar el uso del recurso hídrico con distintas disciplinas es mediante un diagrama local global de causas y efectos, el cual permite entender cómo ciertas variables asociadas a las actividades industriales generan impactos que pueden verse reflejados tanto en aspectos económicos como sociales o medioambientales. El diagrama ejemplifica el impacto de las actividades acuícolas, papeleras y mineras que con sus procesos industriales contaminan los cuerpos de agua y generan toda una dinámica que puede comenzar gracias a un aumento en la demanda de estas industrias, por presiones globales por ejemplo, buscando un mayor desarrollo económico a costa de la explotación y uso de recursos naturales, para luego afectar localmente el recurso hídrico, donde pueden ocurrir aumentos en los niveles de los contaminantes en el agua, como nitrógeno, fósforo y metales pesados, produciendo pérdida en la calidad del agua, también efectos negativos en la zona geográfica y biodiversidad, además de otros impactos a nivel local. Para dar un ejemplo más detallado sobre la contaminación del agua, su importancia y consecuencias, utilizamos el diagrama causa y efecto que corresponde a la industria de la celulosa y su participación en el caso Celco del año 2005. Este diagrama permite visualizar el efecto de la industria desde distintos niveles, partiendo por las actividades propias del sector productivo que afectan el ecosistema, que en este caso, por ejemplo, es la producción de fibra celulosa, cuáles son los contaminantes o sustancias que se acumulan y son perjudiciales, que en este caso puede ser materia orgánica o metales pesados, de qué manera estos compuestos afectan al medio ambiente y cuáles son sus consecuencias, que lo podemos ver en la parte de estado e impacto, donde tenemos que puede ocurrir el aumento de sustancias tóxicas en el agua y eso puede provocar también una pérdida de diversidad o eutroficación. Em, También este diagrama es útil para analizar las respuestas que existen actualmente que pretenden solucionar el problema, que en este caso es la contaminación del agua, y cómo esta misma respuesta se puede mejorar o modificar para que la solución de los conflictos o desastres sea cada vez más eficiente. Para crear esta línea de tiempo, destacamos aquellos hitos legislativos que consideramos un poco más importantes y generales. Por ejemplo, el año 78 se establecen los requisitos de la calidad del agua para distintos usos. Luego, el año 94 se promulga la ley número 19.300, la que dice que las industrias deben seguir evaluaciones de impacto ambiental. Después del año 98 también se establecen las características que deben cumplir los residuos industriales líquidos. El 2001 se establece una norma para la regulación de contaminantes asociados a las descargas en mares. El 2004 también se establecen los términos de referencia para hacer estudios de impacto ambiental por proyectos de vertimiento de desechos a un medio ambiente acuático. Luego, el 2009, se establecen normas de calidad primaria para las aguas continentales superficiales. El 2010 se crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente como nueva institucionalidad. Y por último, el 2018 existen modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones. En términos de regulación, el marco legal básico del agua está determinado por el Código de Aguas, que se creó en el año 81 y se ha ido modificando. De hecho, el año 2010 se introdujeron reformas en el área de la gestión medioambiental. En Chile es relativamente reciente la preocupación por la gestión de la calidad del agua y la temática medioambiental en general. Recién en el año 94 se crea la ley número 19.300, la cual crea la CONAMA y luego se modifica el 2010 creando el Ministerio del Medio Ambiente. Los principales instrumentos disponibles de regulación son las normas de calidad ambiental de las aguas, los planes de prevención y de descontaminación, las normas de emisión, el SEIA y el caudal ecológico mínimo. Dentro de las normas de emisión podemos destacar la del Decreto Supremo número 90, el 46 y el 609. También dentro de las normas de calidad ambiental está la protección de las aguas continentales superficiales. Por otro lado, también se han creado políticas y estrategias con el fin de proteger el recurso hídrico. Y dentro de cada sector productivo también se han introducido normativas en términos medioambientales, como por ejemplo la ley número 3133 de neutralización de riles. En el término institucional, tenemos varias instituciones que tienen relación con nuestra problemática. Dentro de ellas está el Ministerio del Medio Ambiente, que es el encargado de diseñar y aplicar políticas y planes en materia medioambiental y también proteger y conservar la diversidad biológica. También está el Ministerio de Salud, que tiene como principal rol coordinar, mantener y organizar la salud de los chilenos. Está el Servicio de Evaluación Ambiental, que se encarga de administrar principalmente, el instrumento denominado SEIA, que establece criterios comunes para la evaluación de proyectos. También está el Consejo de Ministros, que es un órgano de deliberación de la política y regulación general en términos medioambientales. Por otro lado está la Superintendencia del Medio Ambiente, que
Su principal función es ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y la fiscalización de todos los instrumentos que ya mencionamos. Y por último está el Tribunal Ambiental, que su rol general es dictar sentencias. Para los casos que nosotros analizamos, aquellos que han tenido mayores problemas son el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente, en gran parte por no cumplir con sus funciones y dentro de ellas no cumplir con su rol fiscalizador. El siguiente organigrama detalla la interrelación que existe entre los diferentes agentes gubernamentales y sus distintas dependencias jerárquicas que son útiles para luego hacer un análisis de actores. Para entender la dinámica entre los distintos actores que describimos antes, es necesario establecer cuáles son sus intereses, dividirlos en el ámbito económico, social y ambiental, donde para cada actor se determina el nivel general de interés que tiene con respecto a los distintos ámbitos y además se determina el poder que tiene en la toma de decisiones cada agente. Por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente podemos ver que tiene gran interés en el término económico, medioambiental y social, y al mismo tiempo tiene mucho poder en la toma de decisiones, que contrasta, por ejemplo, con las comunidades, que pueden tener mucho interés en términos económicos, medioambientales y sociales, pero tienen bajo poder en la toma de decisiones. Por lo mismo, los aspectos que destacamos en el diagrama es que se debería dar más poder en la toma de decisiones a las organizaciones ambientales, ya que, como ya se mencionó, tienen todo el interés de velar por el medio ambiente, y al mismo tiempo hacer que los organismos con alto poder, como los ministerios y la superintendencia, sean más transparentes a la hora de cumplir sus funciones y no existan conflictos de interés. Instrumentos regulatorios, casos exitosos. Alemania. El mecanismo político existente se caracteriza por la articulación estrecha que une a distintas instituciones relevantes y además a agrupaciones científicas y de intereses particulares, que pueden ejercer una influencia importante en relación a las consultas y audiencias. La ventaja de esta estructura es que incorpora a todos los actores interesados y a los expertos en la materia. La administración de las aguas en Alemania no radica en una organización central con una estructura rígida, lo que hace eficiente es la audiencia obligatoria y amplia de los expertos y de las partes interesadas en todas las agrupaciones relevantes, democratizando así las decisiones y las instituciones. Así se llega realmente a un consenso por más difícil que sea el proceso y se asegura que la puesta en práctica de la solución que se acordó sea consecuente. Además, los estados federados y sus autoridades de aguas están autorizados a definir e implantar valores más estrictos para los requisitos de vertido en los lugares donde sea necesario, debido, por ejemplo, a una hidroecología especialmente delicada o por otras razones de bienestar público. El otro caso, Holanda, la gestión de agua es responsabilidad del gobierno central, las provincias, los consejos de agua y los municipios, y está regulada por la Ley de Gestión de Recursos Acuáticos. A nivel de gobierno central, el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Gestión de Agua formula y adopta las políticas estratégicas generales para la gestión del agua. Las provincias formulan y adoptan políticas estratégicas para la gestión del agua, tomando en cuenta las políticas generales de gestión del agua del Ministerio y supervisan a los consejos de agua y a los municipios. Los consejos de agua, integrados por terratenientes y arrendatarios, son responsables de la calidad y cantidad de agua, incluyendo la prevención de la contaminación. La Ley de Contaminación de Aguas Superficiales, además de fijar impuestos, establece la asignación de tareas entre las diversas autoridades. La sección operativa del Ministerio del WW se encarga de la calidad del agua en las aguas estatales, que son aguas superficiales de gran extensión. Las autoridades provinciales se encargan de todas las otras aguas superficiales, es decir, de aguas regionales. Sin embargo, a las provincias se les permite delegar el derecho de otorgar permisos de descarga y cobrar impuestos a otras entidades públicas. La mayoría de las provincias han utilizado esta posibilidad y han transferido el derecho a los consejos de agua. Resultados. Propuesta. En Chile, existe un problema con respecto a la fiscalización de las normas o leyes que puedan crear distintas instituciones. Basta con tomar por un ejemplo el caso de vertido de salmones el año 2016, donde el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente no cumplieron con su rol fiscalización donde el proceso de vertido
durante el proceso de vertido, provocando una gran crisis ambiental que se pudo haber evitado. Es por esto que las instituciones chilenas deberían tomar en consideración lo que se hace en otros países, por ejemplo los mencionados. Agregar a la responsabilidad fiscalizadora del gobierno central la responsabilidad de las comunidades como entes fiscalizadores. Esto para involucrar a todos los actores, así se pueden tomar acciones más efectivas, ya que no dependerá de un organismo estatal el proceso fiscalizador, sino que vendría siendo un conjunto con personas involucradas en terreno, las que se ven más afectadas a la hora de existir contaminación. Además, con esto se puede prevenir que existan intereses políticos a la hora de regular, ya que como se ha visto a lo largo de la historia de Chile, ocurren casos como el de la bahía de Chañaral, en donde las autoridades decían que el lugar estaba limpio y libre de contaminantes dañinos para la salud, pero luego de un estudio científico en la zona se descubrió que existían valores altos de contaminación, lo que provocó enfermedades en la población. Esto se podría haber evitado si la autoridad pertinente no hubiese velado por los intereses privados y hubiese escuchado lo que la población de la zona exigía. Discusión. Tenemos en cuenta los cambios que pueden ir ocurriendo con el tiempo, en términos medioambientales. Puede ser que la solución propuesta en este trabajo se vuelva insuficiente o poco efectiva en el futuro. Debido a estas nuevas necesidades que pueden surgir, se debe pensar en otros instrumentos económicos o de gestión para implementar. Una posible opción sería aplicar el tipo de impuesto VAT, que en español se traduce a la mejor tecnología disponible. Este concepto se define como el más eficaz posible aquellas tecnologías, diseño de producción, tratamiento, métodos de construcción y operación que sean aplicables en economía, en económica y técnicamente y que aseguren la mejor protección ambiental posible. Otro posible obstáculo que podría surgir es que, a pesar de incorporar a todos los actores involucrados dentro de la fiscalización ambiental, se produzca de igual forma captura regulatoria, que según el texto de GEAM, es cuando el regulador no diseña una regulación con el objetivo y efecto de aumentar la eficiencia o la equidad, sino para aumentar el bienestar de una industria o grupo de personas, adoptando una óptica de interés particular y no de interés general. Si esto llegase a ocurrir, existe la posibilidad de que se repitan ciertas crisis ambientales de las que se debería haber aprendido, como los casos ya mencionados. Conclusiones. Como modo de conclusión, a lo largo de este trabajo, comenzamos analizando el contexto actual chileno, en donde surge una problemática ambiental estudiada de la contaminación superficial del agua. Para esto se revisaron las normas vigentes en la política chilena, se hicieron diagramas para entender la labor de cada actor dentro del problema. Posterior a los distintos análisis realizados y gracias a los casos de estudios ocurridos a través de la historia chilena, es que se concluye que existe una falla en la contundencia de la fiscalización ambiental. Por ende, para lograr que el ente fiscalizador chileno sea más eficaz, es que se toma como ejemplo los casos de exitosos anteriormente mencionados, de Holanda y Alemania. Es aquí donde, en conjunto con el gobierno, existen más agentes a la hora de participar en consulta y audiencia. Se les da espacio a las agrupaciones científicas y de intereses particulares para ejercer una influencia en las decisiones. Así se puede lograr que al incluir a la gran mayoría de los involucrados en la problemática, se pueda ejercer una fiscalización más contundente. Esto también se logra gracias a la audiencia obligatoria y amplia de los expertos y partes interesadas de todas las agrupaciones relevantes, como se aprecia en el caso de Alemania, para así lograr que exista mayor democracia en la toma de decisiones y en las instituciones. En conjunto con la participación de más actores en la toma de decisión, es que se les da a los estados federados y a las autoridades facultades como para definir e implantar valores más estrictos para los requisitos mínimos relacionados con el vertido de aguas residuales. Chile debe tomar en cuenta que estos ejemplos, para así no caer en decisiones ligadas a intereses políticos o privados que pueden perjudicar el medio ambiente, y así poder lograr que con los entes fiscalizadores funcionen de la mejor manera y velar por la calidad ambiental. Aquí se encuentran nuestras referencias. Muchas gracias por escuchar nuestro proyecto.